Uso de la aplicación web de Sherlock. En este video veremos la opción dentro del menú Configuraciones, donde encontraremos las configuraciones de alertas que podemos recibir en nuestra aplicación del teléfono móvil. Dentro de este panel vamos a encontrar dos configuraciones, las configuraciones generales del sistema y las configuraciones individuales, que son aquellas con las que vamos a setear cada variable medida de cada uno de los módulos de mediciones para recibir una alerta cuando la medición en cuestión supere un máximo declarado o disminuya de un mínimo declarado, y de esta forma vamos a poder definir cuáles son los rangos o parámetros de funcionamientos normales en cada uno de las mediciones que nosotros tengamos. Dicho esto, lo que voy a explicar ahora es entonces lo que son las configuraciones generales. Dentro de esta opción tenemos dos configuraciones: las configuraciones de alerta por pérdida de conexión a internet de nuestros módulos que están conectados en nuestra industria. Cuando algún módulo pierde conexión a internet, algún Sherlock IoT o Sherlock Server, lo que sucede es que nos genera una alerta que nos llega a nuestro teléfono avisándonos que hemos perdido conexión. Entonces, si nosotros estamos analizando con algún módulo de medición algún activo o sistema crítico, es importante que nosotros sepamos que ese activo o sistema ha perdido las mediciones, se ha desenlazado con Sherlock Cloud o con la nube, y que si llegase a pasar algo que nosotros debamos de saber, no vamos a recibir un mensaje de que tenemos un problema en el activo porque no tenemos conexión con la nube. Entonces, bueno, esta alerta la podemos activar o desactivar con este tilde que tenemos en la parte izquierda superior, con el objetivo de, por ejemplo, si hacemos alguna reparación en la industria o si de pronto se nos ha caído internet, nosotros podemos desactivar esta alerta para no estar recibiendo alertas constantemente por este tema, si sabemos cuál es el origen del problema, y podemos luego activar esta alerta cuando nuestra conexión a internet se haya restablecido. Además, podemos configurar el umbral 1, que refiere a cuándo o a qué debe de pasar para que genere una alerta de clasificación media o de media urgencia, y qué debe de pasar en el umbral 2 para que esta alerta se transforme en una alerta clasificada de gravedad alta. Entonces, en el umbral 1 nosotros tenemos que si el problema perdura más de 10 minutos, genera una alerta de gravedad media, y si dura más de 30 minutos genera una alerta de gravedad alta. Estas configuraciones las podemos cambiar con la opción de la parte derecha superior, el lápiz, y colocamos, por ejemplo, que nos genere una alerta de gravedad media luego de que se hayan acumulado 30 minutos consecutivos sin conexión a internet el módulo, y por ejemplo una hora, es decir 60 minutos, ya me esté transformando esta alerta en una gravedad alta. Por otro lado, dentro de configuraciones generales tenemos lo que son las alertas por mediciones fuera de rango, las cuales se les puede aplicar a este filtro que estamos viendo acá, que es el siguiente: cuando nosotros recibamos las alertas que tengan activado este filtro, va a ser cuando sucedan dos cosas. Una, cuando la variable medida en cuestión, como por ejemplo puede ser el coseno phi, haya bajado de 0,85 si así lo hemos configurado para evitar las multas, pero además que se cumpla que el consumo de potencia total en la industria sea superior, en este caso, a 15 kilowatts, que son 15.000 watts. Esto también lo podemos cambiar. O sea, este valor nosotros podríamos poner, por ejemplo, que sean más de 400.000 watts, que equivalen a 400 kilowatts. ¿Y para qué se utiliza? Para que no me esté enviando alertas falsas, sobre todo en el sistema eléctrico. Entonces, nuestra industria, por ejemplo, cuando está en estado de reposo, donde las máquinas están apagadas, suelen pasar diversos fenómenos. Uno de ellos es, por ejemplo, que el coseno phi baja por la capacitancia de la red eléctrica. Pero, como no estamos consumiendo energía activa, tampoco estamos consumiendo grandes cantidades de energía reactiva, que es aquella por la que nos multan. Entonces, para evitar alertas constantes de bajo coseno phi, cuando en realidad, si bien es cierto que tenemos bajo coseno phi, no nos generaría una multa, nosotros podemos colocar un valor en kilowatt que sea aquel que determine que la industria está en operación de alguna o de otra manera. No hace falta que indique este valor que la industria está a pleno funcionamiento. Pero, por ejemplo, supongamos que tengamos luces en los pasillos, en la parte superior, que es lo que nunca se apaga y que eso equivale a 10 kilowatts. Bueno, nosotros
podríamos colocar que cuando sea más de 10 kilowatts o más de 15 kilowatts, que puede llegar hasta, por ejemplo, 400 kilowatts o 500 en función del consumo que tengamos, entre este filtro en actividad. Entonces, cuando el coseno phi baje de 0,85 y además el consumo general de la industria sea mayor a 15 kilowatts, ahí nos va a generar esta alerta de bajo coseno phi, porque asumimos que la industria está operando, que la corriente reactiva en ese coseno proporcional a ese coseno phi es elevada y que nos puede generar, por ejemplo, una multa. Luego tenemos más abajo lo que son las configuraciones individuales, que como había comentado son las configuraciones de cada una de las mediciones o variables medidas por cada uno de los módulos de medición que tengamos instalados. En este ejemplo, como he mostrado anteriormente, nosotros tenemos dos módulos de medición instalados, que son Sherlock Electrical TG y Sherlock Refrigeration. Como Sherlock Refrigeration tiene menos variables, voy a explicarlo con este módulo y va a ser totalmente análogo a todos los módulos. Yo, por ejemplo, podría acá decir que voy a configurar las alertas individuales de Sherlock Electrical TG y vería todas las variables que genera este módulo y podría configurar una a una cada una de estas variables. Lo más sencillo en este caso para el ejemplo es explicar con Sherlock Refrigeration. Entonces, una vez que selecciono el módulo al cual quiero configurar las alertas para cada una de las mediciones, me voy a encontrar con esta tabla donde la primera opción a la izquierda es si el análisis de esa medición o de esa variable está habilitado o no. Por ejemplo, en el caso de la medición o variable de temperatura ambiente, yo para poder generar una alerta cuando se pase de alguna temperatura máxima que yo desee o descienda de alguna temperatura mínima, yo debo de activar el tilde que corresponde a la columna análisis habilitado y luego colocar el valor nominal que yo deseo. Por ejemplo, deseo que mi temperatura ambiente donde guardo los aceites, por ejemplo, estén a 20 grados centígrados. Entonces eso sería el valor nominal. Y luego voy a configurar los rangos con los que se van a generar las alertas, que es una temperatura mínima aceptada y una temperatura máxima. Acá lo que quiero aclarar, que yo voy ahora a ir a activar las configuraciones de fábrica de todo esto. Las configuraciones de fábrica están indicadas en cursiva siempre. Entonces esto también lo voy a poner en lo que es la configuración de fábrica, porque yo he estado modificando esto para hacer algunas pruebas. Cuando yo abro por primera vez las configuraciones individuales de cada módulo, todos los rangos mínimos y máximos están preseteados, algunos sin ninguna configuración y otros, por ejemplo, con configuraciones ideales o estándar, como es el caso, por ejemplo, de las sub y sobretensiones, que en lo que son tensiones de fase están todos seteados con un mínimo en 198 y un máximo de 242, que es lo que nosotros recomendamos en un rango normal de funcionamiento en lo que es evitar subtensiones y sobretensiones. Entonces, volviendo a lo que es Sherlock Refrigeration, nosotros abriríamos por primera vez lo que son configuraciones individuales y veríamos la tabla de la siguiente manera. Para poder indicar entonces el valor nominal en función de nuestra aplicación, hacemos un clic en este combo box o en este box y colocamos, por ejemplo, supongamos que sea 20 grados centígrados al valor nominal, que es el valor de referencia. Y aquí donde tenemos el mínimo, vamos a colocar cuándo quiero yo que me genere una alerta de temperatura baja. Vamos a suponer que sea cuando descienda de 15 grados centígrados. Y cuando ascienda de 30, que me genere una alerta, pero de temperatura alta. Lo mismo para la humedad. Supongamos que la humedad relativa, el mínimo no me interesa, así que lo puedo dejar en 0. Es decir, que de 0 a 100, en lo que es mínimo no me va a generar ninguna alerta, pero que me genere una alerta cuando supere el 50%. Acá tengo un valor preseteado del 80%. Y como había comentado, los valores preseteados siempre se muestran en cursiva. Esto a nosotros nos indica que nosotros no hemos hecho ningún cambio en lo que son las variables de fábrica. Entonces nosotros ahora, observen cómo yo pongo el 50 acá y se me sale la cursiva además, indicándome que ya es una variable configurada por el usuario. Entonces yo coloco 50 y acá puedo visualizar que ya se cargó el seteo y que además se salió la cursiva. Además tengo estas opciones que están en la parte derecha, que me permiten resetear la configuración de fábrica de esta variable o ir a configuraciones avanzadas. Si yo
hago un clic en configuración de fábrica, que bueno, esto en realidad estaría bueno que lo muestre acá, en Sherlock Electrical TG, porque por ejemplo, las tensiones de fase que tienen programados un mínimo para declarar una subtensión y un máximo para declarar una sobretensión, ya vienen preconfiguradas, pero el usuario puede, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero que me marque una sobretensión cuando supere los 260 volts. Entonces, ese valor me queda sin cursiva y el mínimo, que no lo he tocado, sigue estando en cursiva como el valor por defecto. Pero supongamos que de pronto estuve cambiando configuraciones y quiero volver a lo que es la configuración de fábrica. Lo que puedo hacer es pinchar estos tres puntitos, darle configuración de fábrica. Acá me dice si estoy seguro de volver a los parámetros de fábrica, les doy a aceptar y se vuelve el valor original. Además tengo configuraciones avanzadas también en estos valores, donde yo puedo aplicar o no el filtro de potencia activa total, que es el que había mencionado en configuraciones generales. Entonces yo puedo tildar acá y decir, bueno, esta alarma se va a generar cuando exista un mínimo de la variable o un máximo y que además la potencia total que esté consumiéndose en la industria sea mayor a lo que yo haya declarado en este rango.